En muchas avenidas de ciudades grandes, vemos que cuando hay varios carriles, en el centro se sabe sembrar árboles. Cuando son pequeños, pues es agradable verlos poco a poco cómo van creciendo. Pero con el pasar de los años, ¿ha notado lo que hacen esas raíces una vez que se extienden por debajo del pavimento? ¿Ya tiene la idea? Manténgala. Vamos a hablar de eso. En el caso de estos árboles, cuando son pequeños, aparentemente no se detecta lo que va a pasar con los años. Lo mismo sucede con los cristianos. Cuando comenzamos poco a poco a dejar que malos deseos nos controlen, al principio no se note mucho su efecto, pero con el pasar del tiempo sí. Por esa razón vamos a ver en esta sección de tesoros de la Biblia, no deje que los malos deseos lo controlen, lo que sucedió con el rey David, que aparentemente no había sospecha de que él iba a cometer un pecado grave, pero con poco empezó a suceder esto. Veamos por favor en el 2 de Samuel, el capítulo 11, versículos 2 al 4, lo que sucedió como el inicio de estos malos deseos. En cierta ocasión, al anochecer, David se levantó de la cama y se puso a caminar por la azotea de la casa real. Desde allí vio a una mujer bañándose, y ella era muy hermosa. David mandó a alguien averiguar quién era la mujer, y le dijeron: ella es Batseba, hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David mandó mensajeros para que la trajeran. Así que la mujer entró a donde estaba él, y él se acostó con ella. Esto ocurrió mientras ella estaba purificándose de su impureza. Después, ella regresó a su casa. Como ayuda visual de este relato que acabamos de leer, vemos en nuestra guía de actividades la imagen que se presenta. En la noche, el rey David comienza a observar a una mujer bañándose. Él tenía varias esposas, así que no necesitaba más. Se ha dicho también que para ese momento en el que se encontraba en la casa, debería haber estado en la batalla, pero él había dejado de estar en actividad espiritual. Esto indica que David permitió que este corazón comenzara a desear cosas que no debía. No era un niño en sentido espiritual, tenía mucha experiencia. Jehová lo había bendecido grandemente con todo lo que podemos imaginarnos. Pero ese deseo comenzó a extenderse como finas raíces de un árbol recién plantado, pero que comenzó a hacer su efecto. Pensando en el caso de nosotros, ¿qué es lo que nota que últimamente está atrayéndole poco a poco, más de lo normal, a ver, a observar o a leer cosas que aparentemente podrían ser inocentes, pero tendrían su efecto con el pasar del tiempo? Vamos a ponerlo con este siguiente ejemplo. Si tenemos la costumbre de observar cosas que contienen inmoralidad, prácticas homosexuales, mentiras, engaños, robo, etc., como por ejemplo algo muy típico, las telenovelas, que es algo que hombres y mujeres la observan. Podría uno decir simplemente que es un entretenimiento como para acabar con el tiempo que tenemos de sobra, aparentemente. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? Nos estamos acostumbrando a ver algo que podría producir malos resultados. Sería como si usted come una banana y no tiene dónde ponerlo porque está observando un programa en la televisión y decide ponerlo en un florero. Lo deja ahí dentro y se olvida. ¿Qué pasa con el tiempo con esa cáscara de esa banana? Se pudre y comienza a producir mal olor. Eso podría pasar cuando nosotros observamos un programa de televisión como una telenovela, donde se ven la inmoralidad, se ve el engaño, violencia, prácticas espiritistas. Todo eso estamos acumulando en nuestro cerebro. Tarde o temprano puede salir algo que va a dañar nuestra mente y acabar, como en el caso de David, conduciéndonos a una práctica o pecado grave. Y volviendo al punto de David, después de cometer este pecado, realiza el mal uso de su poder.
Si vemos ahora en el segundo de Samuel, el capítulo 11, el versículo 5 le llega esta noticia. Y resulta que la mujer quedó embarazada y le mandó decir a David, estoy embarazada. Sin duda una noticia que impactó. Él ya tenía esposas, él ya tenía hijos, pero aquí había una mujer con esposo que había quedado embarazada. ¿Qué iba a hacer él? El versículo 14 y 15 del mismo capítulo 11 dice, por la mañana, es decir, muy temprano, David le escribió una carta a Joab y la envió mediante Urías. En su carta escribió esto, pongan a Urías en las primeras líneas de batalla, donde la lucha es más violenta. Luego retírense y déjenlo solo, para que lo ataquen y muera. ¿Por qué tomó esta decisión? Porque Urías era el esposo de Batseba, quien ahora estaba embarazada. Así que él quería tapar el error que había realizado. No se estaba acordando que Jehová estaba al tanto de la situación. Así que estaba usando mal su poder como rey, al decir dónde ubicar a este hombre y por qué quería que lo pongan ahí. ¿Cuánto se hubiese ahorrado David si él no dejaba que estos malos deseos lo controlen? Nosotros también hoy día podemos sufrir las mismas consecuencias. Como una raíz de un árbol que va creciendo, no se percibe lo que está pasando por debajo. Y si nosotros no somos cuidadosos en lo que vemos, en lo que leemos, en lo que decimos, esas raíces van a llegar a nuestro corazón y nos van a controlar ellos, más bien que nosotros controlar esos deseos. Y hay que pensar también en las consecuencias que vienen. En el caso del rey David, no fue nada fácil lo que vino después. Veamos ahora en el segundo de Samuel, el capítulo 12, los versículos 9 al 12. ¿Por qué despreciaste las palabras de Jehová haciendo lo que está mal a sus ojos? A Urías el hitita lo mataste a espada, y luego después de matarlo con la espada de los amonitas, te quedaste con su esposa y te casaste con ella. Ahora la espada nunca se apartará de tu casa, porque me despreciaste al quitarle la esposa a Urías el hitita y casarte con ella. Esto es lo que dice Jehová. Ahora te mandaré calamidades que saldrán de tu propia casa, y delante de tus propios ojos te quitaré a tus esposas y se las daré a otro, y él se acostará con ellas a plena luz del día. Tú actuaste a escondidas, pero yo haré esto enfrente de todo Israel y a plena luz del día. Estas palabras que Jehová envió mediante el profeta Natán ahora eran públicas. Ahora se sabía lo que había sucedido, por qué Urías había sido puesto al frente, por qué quería que lo maten y de quién era el niño que tenía Batseba en su vientre. Es como si las raíces de un árbol que fueron creciendo poco a poco rompieron el pavimento y ahora se sabe qué han estado haciendo con el pasar del tiempo. David tuvo que enfrentar la situación, que las acciones del rey llegaran a saberse ahora delante de todos. Esto se hubiese evitado si no se dejaba que los malos deseos lo controlen. En el caso nuestro, ¿necesitamos autocontrol para no mirar cosas malas ni pensar en ellas? Jehová puede ayudarnos a que los malos deseos no echen raíces en nuestro corazón. Pero no queremos solo dejarle en manos de Jehová que Él haga el cambio en nosotros. Es como cuando se detecta que los árboles están dañando con sus raíces el pavimento, hay que cortar de raíz ese árbol para que no cause más daño. Pensemos seriamente en qué situaciones tenemos que controlar mejor nuestros pensamientos y actuemos. No queremos sufrir las consecuencias para saber que era incorrecto. Con ejemplos como el que acabamos de ver de David, es suficiente para evitar que los malos deseos nos controlen. En ocasiones, pensar en las consecuencias del pecado reforzará el odio que sentimos por lo malo. Que todos nosotros seamos muy cuidadosos siguiendo la dirección de Jehová para evitar que los malos deseos nos controlen.